Bienvenidos a las clases virtuales de Universidad Rural de Guatemala, al curso de psicometría registrado con el código FE 485, semana 16, con el tema Funcionamiento diferencial de ítem DIF. Tenemos a bien poder compartir el objetivo de esta clase, el cual consiste en identificar el concepto de DIF y a los métodos existentes para su detección. Vamos a dar inicio con un punto introductorio referente al término DIF y para verificar el contexto histórico. Damos inicio que debemos de tomar en cuenta que desde que surge o se da la aparición de los primeros test en Estados Unidos, empieza a surgir o son utilizados para los procesos de selección de personal, para empresas, admisión de estudiantes en el área de universidades, también para la admisión de soldados en el ejército y en otros sectores, tanto públicos como privados, es tomado este punto de evaluación. En este caso podemos considerar que los test o instrumentos de medición ya estandarizados se han convertido en una herramienta realmente indispensable en ciertos campos, como por ejemplo en las ciencias sociales, en el área de salud, por ejemplo en el área de psicología, en el área de psiquiatría y en el área de educación. Son parte o son herramientas fundamentales dentro de la ejecución o dentro de los procesos evaluativos. Así que de una manera concreta podemos llevar o podemos entender que en estos ámbitos la utilización de estos recursos existe una gran importancia, pero sobre todo también es importante reconocer que existe una gran variedad de este tipo de instrumentos, de este tipo de herramientas. Incluso pues hoy en día contamos con grandes baterías de apoyo y también esto nos ayuda a poder tener mayor información de los rasgos evaluados, de las variables para las cuales fueron ejecutadas o que se pretenden medir. Por ejemplo, habilidades, rasgos de personalidad, habilidades, aptitudes, conocimiento, inteligencia, tanto de individuos también como de grupo, ya que debemos de hacer la salvedad que los puntos psicométricos o los instrumentos psicométricos tienen a bien tienen esa característica de poder trabajar a bien tanto de manera individual como de manera grupal. Es uno de los puntos positivos que tiene la psicometría. Bueno, en este sentido es primordial poder tomar en cuenta que los profesionales que se encargan de la aplicación o del empleo de test se cercioren de que estos en su momento funcionen del mismo modo en los distintos grupos en los que puedan llegar a ser aplicables, en función de variables sociodemográficas, como también aspectos como el sexo, la cultura, etnia, y etcétera, otros factores que también pueden llegar a estar involucrados, ya que en su momento cualquier instrumento de medida tiene que ser objetivo en su medición, tiene que tener el punto estipulado, tiene que tener el objetivo estipulado para poder generar la evaluación de la variable que se pretende medir. Sobre todo también debe de garantizar los resultados idénticos en sujetos que tienen el mismo nivel en el atributo medido, sea cual sea el grupo al que estos pertenezcan. Por lo tanto, en el caso de que pueda generarse alguno de los ítems que compone el test llegue a funcionar de una manera distinta, esto nos hace la referencia que porque puede estar a favor o en contra y por lo tanto esto puede generar en los sujetos que tienen que tener una habilidad similar y se habla entonces de un funcionamiento diferencial de ítem, más conocido como DIF, por sus siglas en inglés. Este término es acuñado desde el año de 1988 por Holland y Thayer. Aquí continuamos siempre en el contexto histórico cuando hablamos de DIF y precisamente pues como consecuencia del importante papel que llegan a generar en el juego, en la aplicación de los test, en la toma de decisiones que pueden llegar a suscitar posteriormente a nivel social, a nivel jurídico, a nivel psicológico y también a nivel educativo, los estudios de DIF deben o constituyen uno de los campos más importantes dentro del proceso de investigación y que más interesa en este caso a los suscitados en el ámbito psicométrico.
Durante las últimas décadas debemos de reconocer que se evidencia de ello en la existencia por la gran cantidad de publicaciones que se llegan a analizar o que llegan a analizar la imparcialidad de los test con respecto a distintos grupos de sujeto. Entonces es donde precisamente ya se empieza a verificar la importancia de la utilización o de la aplicación dentro de esta intervención de DIF. Luego vamos a involucrarnos con una definición en concreto con respecto a DIF, y cuando hablamos de DIF, pues ya teniendo en cuenta por qué lo conocemos como DIF, por sus siglas en inglés, debemos de considerar que en este caso, cuando un ítem o un test presenta DIF, es porque se comporta diferencialmente para individuos o grupos comparables y que difieren, por ejemplo, en contextos como la lengua nativa, el género, la etnia, la cultura o cualquier otra variable que pueda llegar a constituir una fuente sistemática de variación en el rasgo que se esté midiendo por la prueba en cuestión. Así que en este caso, o aquí es precisamente donde nosotros encontramos esa definición acerca de DIF. Cuando hablamos también debemos de reconocer que un ítem presenta DIF cuando dos grupos comparables, dos grupos que tienen esa característica de comparación o de que puedan ser comparados, presentan una probabilidad distinta de responder con éxito o en determinada dirección dicho ítem en función del grupo al que en su momento pertenezcan. De este modo, uno de los grupos va a presentar una ventaja relativa respecto a el otro. Y para poder verificar este punto diferencial es para lo cual nosotros utilizamos el término o la característica y propiedad de DIF. En el caso de DIF, utiliza dos grupos. En terminología de DIF se utilizan dos términos o dos grupos a los cuales se les denomina grupo focal y grupo de referencia. Cuando hablamos de un grupo focal, se está refiriendo al conjunto de individuos que por lo general es un grupo minoritario y que este representa el foco de interés de estudio y que normalmente es un grupo que puede llegar a tener desventaja por cualquiera de los factores que ya hemos mencionado. Desventajas porque en su momento no es, este grupo es focal, es del interés de estudio, pero en su momento puede ser que por cuestiones de lenguaje, de etnia o demás puedan tener algún factor sociocultural que genere una desventaja en su aplicación. Luego tenemos el grupo de referencia. Cuando en términos de DIF hablamos de grupo de referencia, este se refiere generalmente al grupo mayoritario. En este caso se refiere al grupo de sujetos estándar respecto al cual se compara el grupo focal. ¿Qué quiere decir? Es como la media con la cual se cuentan o no se pretende tener ningún inconveniente en todo caso. Entonces aquí debemos de tener claro el grupo focal y el grupo de referencia porque son los grupos los cuales van a estar siendo comparados y en los cuales vamos a poder determinar el punto de DIF. En este caso, verificar si existe ese punto de correlación o no lo tienen. Debemos de considerar que aunque la mayoría de los casos se trabaja con un grupo focal y uno de referencia, que son los grupos básicos, también existe la posibilidad de que se puedan contemplar otro tipo de grupos, como por ejemplo que se comparen con el mismo grupo de referencia con otro mismo grupo de referencia. Esto también puede llegar a suscitar, y también, por qué no mencionar, el grupo mixto, que en este caso estaría trabajando con ambos. Vamos a dirigirnos a verificar los tipos de DIF que podemos llegar a encontrar, y Mellberg en 1982 llega a distinguir dos tipos de DIF en función de la existencia o no de interacción entre el nivel entre el atributo que se desea medir o que se pretende medir y el grupo de pertenencia de los sujetos. Vamos a relacionarnos con cada uno de estos dos tipos de DIF para poder comprenderlos y para poder tener esa relación más amplia dentro de este contexto. Cuando hablamos de un DIF uniforme, que sería el primer tipo de DIF que vamos a estar verificando, podemos mencionar que hablamos o que nos referimos a un DIF uniforme cuando no existe interacción entre el nivel en el rasgo medio
y la pertenencia a un grupo determinado. Por lo tanto, la característica principal es que no existe mayor interacción entre el grupo focal y el grupo que ya de referencia. Es decir, que entonces la probabilidad de poder responder correctamente el ítem en cuestión es mayor para un grupo por cuestiones definitivamente factoriales o procesos socioculturales en este caso, que para el otro, de forma uniforme a lo largo de todos los niveles del rasgo. Por ejemplo, imaginémonos una prueba sería un grupo focal y de referencia el nivel educativo. Entonces, la edad también podría ser. No es lo mismo pasar un ítem u obtener una misma respuesta para personas que manejen la misma edad, para pares o para personas que estén totalmente dispersas o que tengan una edad realmente totalmente diferencial. Por lo tanto, en la siguiente presentación tenemos la imagen de un ejemplo que nos hace la referencia o la representación de un DIF uniforme y podemos ver que nos marca grupo 1, grupo 2 y en este caso podemos verificar que el DIF uniforme pues realmente existe un grupo con mayor ventaja sobre el otro y que no existe ninguna interacción entre los grupos y el nivel de rasgo que se esté midiendo en este caso. Para continuar siempre ahora con el punto de tipos de DIF, vamos a continuar con el segundo tipo y este nos hace referencia al DIF no uniforme. Cuando hablamos de un DIF no uniforme, en este tipo de DIF sí existe una interacción entre los grupos, entre el grupo focal y el grupo de referencia, por lo que existe también la probabilidad de que cada grupo pueda responder de una manera correcta al ítem. No es la misma a lo largo de los distintos niveles del rasgo medio, pero sí tienen esa interacción y sí cabe la probabilidad de que cada grupo pueda responder correctamente al ítem. Bueno, independientemente de la forma en que lo ejecuten, llegan a la respuesta. Vamos a continuar precisamente con el punto de la imagen que nos hace la referencia a un ejemplo de un DIF no uniforme. Y cuando hablamos de un DIF no uniforme, aquí podemos ver que el grupo 1 y el grupo 2 tienen o se ve en la gráfica la relación entre ambos grupos, que sí existe esa interacción y que sí existe una probabilidad de que ambos grupos puedan generar la respuesta independientemente de los factores socioculturales. Muy bien, entonces podemos acercarnos a que desde la teoría de respuesta al ítem, conocido como TRI, se propone el concepto de curva característica del ítem, que también es conocida como CCI, de gran utilidad para poder entender de una manera gráfica los distintos tipos de DIF. La CCI, que sería la curva característica del ítem, nos hace la referencia que relaciona la probabilidad de acertar el ítem con el nivel de los sujetos en la variable que se esté midiendo. Por lo tanto, de este modo podemos nosotros generar que un ítem no presenta DIF si su curva característica para el grupo focal y para el grupo de referencia coinciden. Y en el otro caso, los datos o el CCI puede mostrar DIF cuando DIF uniforme si las respectivas CCI, curvas características del ítem, no se cruzan entonces en ninguno de los niveles en la variable medida y presenta DIF no uniforme si en algún punto estas sí se llegaran a cruzar. Por lo tanto, aquí es la parte interpretativa de lo que nosotros podemos gestionar con respecto a las imágenes anteriores. Con esto estamos culminando el contenido de la semana 16 y tenemos a bien poder compartir la sección de preguntas. Pregunta 16.1. ¿Qué presenta determinado ítem o test si se comporta diferencialmente para individuos o grupos comparables que difieren en lengua nativa, género o etnia? 16.2. ¿Cómo se llama al conjunto de individuos generalmente minoritario que representa el foco de interés de estudio y que normalmente es el grupo desaventajado? 16.3. ¿Cuál es el nombre del conjunto generalmente mayoritario? Se refiere a un grupo de sujetos estándar respecto al cual se compara al grupo focal.
16.4. ¿Qué nombre recibe el DIF en donde no existe interacción entre el nivel en el rasgo medido y la pertenencia a un grupo determinado? 16.5. ¿Cómo se llama el DIF en donde sí existe dicha interacción, por lo que la probabilidad de cada grupo de responder correctamente al ítem no es la misma a lo largo de los distintos niveles del rasgo medido? Muchas gracias por su atención a las clases virtuales de Universidad Rural de Guatemala.